Ahora vamos a trabajar con su cinturón. Vamos a ocupar una de las argollitas y normalmente estas argollitas vienen abiertas. Entonces con unas pinzas lo que hice fue cerrarla de tal manera que quedara parejita. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera con una hebra de hilo en color rojo. Y en el otro extremo vamos a insertar la argolla y hacemos un nudo. Ahora vamos a tomar de este modo nuestra argollita y vamos a hacer nudos, vamos a forrarla. Mientras la forramos vamos a esconder la hebra de hilo. No sé el nombre de este nudo, pero lo único que tenemos que hacer es rodear nuestra argolla e insertar la aguja por la parte de adentro. Este nudo no lo vamos a apretar mucho. Vamos a forrar toda la argollita con este nudo. En apariencia ya está terminada de forrar la argollita y en este caso lo que vamos a hacer es empujar hacia los lados los nudos que acabamos de hacerle y en esta parte le vamos a hacer todavía más nudos para que no quede expuesto nada del metal. Para terminar vamos a hacer aquí un nudo y con esta misma hebra de hilo vamos a cruzar nuestro trabajo para hacer una línea de esta manera. Y en este otro extremo volvemos a trabajar un nudo. Vamos a esconder la hebra por el reverso. Y podemos cortar. Ahora vamos a tomar la hebilla de su cinturón y su posición será de esta manera. La pequeña hebra de hilo que atravesamos va a quedar en posición vertical. Ahora vamos a tejer en este punto o en este punto, no importa de qué lado empecemos. Vamos a insertar nuestro gancho y tomamos nuestro hilo en color tabaco y vamos a tejer una cadena pero tomando las dos hebras de hilo. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer 26 cadenas. Ahora vamos a trabajar puntos bajos, pero no vamos a tomar nuestro punto de la manera tradicional, que es por aquí. Vamos a voltear nuestra cadenita y vamos a tomar la costillita que se forma en la parte de atrás y tejemos puntos bajos. Y así vamos a trabajar en todo lo largo de nuestra cadenita. He avanzado algunos puntos y pueden notar que en la parte superior de nuestros puntos bajos se nota una cadenita y por la parte de abajo también se aprecia una cadenita. Esto es porque estamos tomando la costillita de la parte de atrás. Vamos a terminar nuestros puntos bajos hasta el final. Hemos llegado a donde tejimos la primera cadena y en esta parte también tejemos un punto bajo, una cadena y dejamos hilo suficiente para poder coser. Ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera, insertamos nuestro hilo y vamos a fijar el otro extremo aquí en la hebilla en el siguiente punto. Por el reverso vamos a anudar nuestros dos hilos y escondemos el resto de nuestras hebras por la parte de atrás del cinturón.
Vamos a tomar nuestro hilo en color tabaco y vamos a trabajar 5 cadenas sin apretar mucho nuestro nudo del inicio, ya que él va a contar como una cadena. Ahora vamos a trabajar puntos bajos, pero no vamos a tomar nuestra cadenita de la forma habitual, que es insertar aquí en el segundo punto. Lo que vamos a hacer es voltear nuestra cadenita y vamos a tomar esta costillita que sale de cada uno de nuestros puntos. Aquí vamos a insertar nuestro gancho y aquí vamos a trabajar el primer punto bajo, el segundo, y en total tendremos 4. Vamos a apretar nuestro nudo, tejemos una cadena, giramos nuestra labor y tejemos 4 puntos bajos. Al final tejemos una cadena, giramos nuestra labor y volvemos a tejer 4 puntos bajos. Al terminar tejemos una cadena y podemos cortar nuestro hilo. Vamos a tejer otra pieza igual. Ahora aquí es donde yo inicié mis cadenas y lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta parte para que quede en la parte superior. Así tendrá que quedar mi pieza. Ahora voy a tomar mi aguja lanera con un poquito de hilo en color negro y voy a insertar en algún punto de la parte central sin traspasar el tejido. Voy a sacar mi aguja por este extremo. Voy a voltear mi pieza y voy a insertar mi aguja ahora sí atravesando el tejido, más o menos a la mitad. No voy a apretar mucho y voy a sacar la aguja por este otro extremo. Y la vuelvo a insertar en la parte central. Así quedará. Ahora lo que voy a hacer es anudar mi hilo por la parte del reverso. Lo voy a cortar. Y voy a esconder también por el reverso las 2 hebras de hilo de los extremos. Y podemos cortar. De esta manera ha quedado una bolsita simulada, porque como el muñequito es muy pequeño no podemos hacerlo más grande. Entonces así vamos a hacer las bolsitas para su cinturón. Bueno, ya tenemos aquí el cinturón, las carteritas, y otra opción que podemos tomar es hacer las carteritas con un pedacito de foamy, pequeños rectángulos. Incluso este lo voy a hacer un poquito más pequeño y le podemos colocar 2 o 3 en el cinturón. Con hilo en color tabaco vamos a trabajar una hilera de 37 cadenas y nuestro nudo cuenta como una cadena. En este punto vamos a trabajar lo mismo que hicimos con el cinturón. Vamos a empezar a trabajar puntos bajos a partir de la segunda cadena, pero vamos a voltear también aquí nuestra cadenita y vamos a insertar nuestro gancho en la costillita que se hace en la parte de atrás.
y vamos a trabajar aquí en esta pieza 15 puntos bajos. Continuamos con 6 medios puntos altos, trabajando también por la cadenita en la parte de atrás. Y posteriormente trabajamos 15 puntos bajos. Al terminar tejemos una cadena y dejamos nuestra hebra larga para poder coser. Vamos a esconder con la aguja lanera la hebra de hilo con la que iniciamos nuestro trabajo por la parte de atrás. Y cortamos el hilo excedente. Ahora vamos a trabajar los dos sables que lleva en la espalda nuestro muñequito. Yo les pedí un palito de brocheta, pero estos palitos son de bambú y se me hacen un poco duros. Para mí como adulto está bien, pero en el caso de que los muñequitos sean para niños, la verdad se me hace un poco peligroso. Entonces este lo eliminé como opción. Otra cosa que busqué, debemos de ser prácticos y buscar otras opciones. Este es un palito de paleta de dulce, lo lavé, es de papel, pero le falta 1 centímetro para el largo que necesitamos. Nuestro muñequito mide más o menos 14 centímetros y el largo que necesitamos para sus sables son 8 centímetros. Otra opción que busqué fue esta, es popote para globo, pero está muy grueso, entonces este también lo eliminé. Otra opción con la que podemos trabajar es con alambre. Este alambre es calibre 20 me parece, y lo que voy a hacer es tomar un tramo, tomar la medida de 8 centímetros y lo voy a doblar 2 veces más. Esto quiere decir que mi alambre va a quedar ligeramente grueso, pero todavía nos falta trabajarlo. Verán que con este va a quedar bien. Y vamos a cortarlo 8 centímetros, dependiendo del grueso de su alambre. Ahora lo que vamos a hacer es enrollar nuestro alambre de esta manera y lo vamos a forrar. Si gustan pueden utilizar Flora Tape o pueden utilizar un poco de esta cinta que es para eléctrico, cinta de aislar. Yo voy a utilizar esta y le voy a dar una vuelta para proteger el alambre y de este modo va a quedar un poquito más grueso. Vamos a tomar cualquiera de los dos alambritos que tenemos ya forrados y vamos a colocar una gotita de silicón en uno de los extremos. Tomamos nuestro hilo en color negro y lo colocamos de esta manera. Ahora vamos a empezar a forrar desde esta punta, muy pegadito nuestro hilo para que no se note si colocamos cinta de aislar o Flora Tape. Esto lo hacemos más o menos 1 centímetro y posteriormente vamos a dar varias vueltas en el mismo lugar para formar un poco la empuñadura de nuestra espada o sable. Ahora vamos a colocar nuestro hilo negro hacia abajo. Tomamos el color tabaco, lo colocamos también de esta manera y empezamos a forrar con color tabaco. También procurando que el hilo esté pegadito y no se note el forro del metal, ya sea Flora Tape o cinta de aislar. Podemos cortar nuestro hilo en color negro y continuamos forrando hasta el otro extremo.
En el otro extremo también colocamos una gotita de silicón y continuamos nuestro forro en color tabaco hasta la punta. Para los ojos los corté de dos maneras. Hice estos dos óvalos y esta figura la tomé de una fotografía de Deadpool. Traté de hacer la forma que tiene la parte oscura y unas pequeñas gotitas en foamy, lo más chiquitito que se pueda trabajar. También los pueden trabajar con fieltro, solamente que es un poquito complicado por el tamaño de nuestro muñequito. Entonces le vamos a colocar con silicón las pequeñas gotitas. Así ya quedaron los dos pares de ojos y vamos a ver con cuál luce mejor. Un detalle más. Si para ustedes es muy complicado cortar las pequeñas gotitas en foamy, pueden utilizar pintura textil o quizás barniz y con estas darle forma aquí en la parte blanca para sus ojos. Vamos a tomar nuestro muñequito y de acuerdo a como ustedes hayan elegido cortar sus ojitos, los vamos a ubicar y los vamos a pegar con silicón. Vamos a contar a partir de la primera vuelta en rojo que tejimos en el cuello hacia arriba, 10 filas o 10 vueltas. Y en la parte central de su cabeza vamos a colocar un alfiler, nada más como seña de que es el centro y la fila en donde vamos a ubicar el ojo que en este caso es este. Entonces el ojito tiene que quedar aquí a esta altura. Como es foamy y es plástico, le voy a colocar un alfiler. Y de este lado colocamos el otro ojito. No les puedo decir cuántos puntos de separación debe de tener porque no veo los puntos que están abajo, pero pues hagan un cálculo. Si los ven muy separados, solamente tienen que juntarlos. Y posteriormente los pegamos con silicón. Ya coloqué los ojos que se me hicieron más adecuados y vamos a continuar con su cinturón. Vamos a tomar una hebra pequeña de hilo en color tabaco y le hacemos un nudo en el otro extremo. Vamos a tomar su cinturón y vamos a insertar por la parte que será el reverso nuestra aguja más o menos a esta altura. Para que el nudo quede acá. Vamos a colocar su cinturón a la altura de su cadera, lo lleva más o menos. Y con nuestra aguja le vamos a dar unas pequeñas puntadas, una o dos nada más. También más o menos a la mitad de lo que es su hebilla. Para que quede lo más parecido al otro extremo. Con lo flojito que quedó, queda perfectamente a la altura de su cadera. Ahora vamos a tratar de hacer un nudo por el reverso. Finalmente creo que lo vamos a pegar con una pequeña gotita de silicón para que no se esté moviendo de su lugar. Vamos a cortar nuestro hilo. Vamos a ubicar su cinturón a la altura de su cadera y vamos a colocar unas gotitas de silicón por dentro, más o menos a esta altura y en la parte de atrás. Procurando que no se nos mueva del lugar donde lo hemos colocado. Bien, de esta manera ya queda fijo. Y ahora por la parte de atrás. También con silicón vamos a pegar las pequeñas carteras que tejimos. Vamos a colocar una gota de silicón
y ubicamos su bolsillo en alguna parte de su cinturón. Y tomamos otra carterita, le colocamos una gota de silicón y lo ubicamos del otro lado. Aquí sí presiono un poquito para que se adhiera bien la carterita al cinturón. Ahora vamos a colocar el soporte para sus espadas o sables. Vamos a insertar nuestra aguja lanera en la hebra que dejamos y vamos a colocarlo en esta posición y vamos a coserlo también con unas puntadas. Hacemos un nudo y escondemos nuestra hebra por el reverso. Cortamos el hilo y esta parte que acabamos de unir va a quedar justo en su cintura. Sus espadas o sables los vamos a ubicar en forma de X en esta parte y vamos a tomar también nuestra aguja lanera con hilo color tabaco. Vamos a hacer un nudo en el otro extremo de nuestro hilo y vamos a ubicar los sables o espadas justo encima del soporte. Los vamos a colocar en forma de X y vamos a coserlos. Es muy probable que lleguemos a tomar algún punto del cuerpo por la parte de la espalda, pero no importa porque aún así vamos a fijar también su cinturón o el soporte con unas gotitas de silicón. Entonces vamos a darle varias puntadas, primero en esta posición y también en posición vertical. Hacemos un nudo y vamos a insertar la aguja por su cuerpo y podemos cortar. Vamos a colocar una gotita de silicón en el hombro y una aquí en su cintura para que no se mueva el soporte. Vamos a tomar nuestra aguja lanera con una hebra de hilo en color rojo y le hacemos un nudito por el otro extremo. Vamos a insertar nuestra aguja por cualquier parte de su cabecita y la vamos a sacar por la parte superior de su ojo. En este caso, si sus ojos los hicieron ovalados, más o menos a la mitad de su óvalo. Vamos a insertar bien el nudo para que no se note y solamente vamos a hacer una puntada larga en esta parte de su cabeza y la sacamos por acá. Ahora la volvemos a insertar, pero aquí, en este otro punto del ojo, y la sacamos por la parte de abajo. Ahora lo vamos a insertar a la altura del cuello y la sacamos en otro punto también a la altura del cuello. Volvemos a insertar en la parte baja del otro ojo, sacamos por cualquier punto de su cabeza, hacemos un nudo y escondemos nuestro hilo y lo podemos cortar.
Estas puntadas que cosimos en su rostro son para darle la apariencia de costuras de su máscara. También le bordé una pequeña nariz con hilo en color rojo, pero la verdad no luce bien, no la necesita. Ahora vamos a colocar el herraje para llavero en la parte alta de su cabecita. Por último, y para terminar este trabajo, vamos a flexionar levemente sus brazos a la altura del codo. Así quedó terminado el llaverito de Deadpool. Al igual que los otros superhéroes, espero que también les haya gustado mucho. Si es así, por favor regálenme su like, suscríbanse al canal y compartan los videos. De este modo me motivan para seguir subiéndolos. Les recuerdo que los zurdos también tejemos y nos vemos en un próximo tutorial.